Sí, bueno. Hermanos, buenos días, Dios les bendiga. Qué bueno es confiar en Dios, hermanos. Nunca podemos confiar demasiado en el Señor. Dice la alabanza, Él es nuestro refugio, nuestro escondedero. A Él podemos correr y siempre hay una bendición para aquel que le busca de corazón. Y el día de hoy que lo hemos alabado, definitivamente escuchar esos cánticos de hace tantos años como de no hay Dios tan grande como Él, alabaré, alabaré, esos cantos inspirados por el Espíritu Santo, qué bendición. Hermanos, la fe honra, le agrada y glorifica a Dios. Si ustedes recuerdan, hemos estado viendo las dos formas de vida que un ser humano puede tener delante de Dios. Una forma de vida que debemos de evitar porque trae desolación, tristeza, angustia, y un tipo de vida que le agrada a Dios y que Dios definitivamente anhela que por ahí caminemos, porque el gran deseo del corazón de Dios siempre ha sido bendecir a los seres humanos, a los matrimonios, a las familias, cuando nosotros hacemos su perfecta voluntad. Y el día de hoy, hermanos, vamos a seguir con esos dos tipos de vida, lo mismo que yo comentaba las semanas pasadas. Ponga mucha atención, por favor, para que sepa qué tipo de vida no le agrada a Dios y lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Vamos al pasaje, al texto base, en 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32, si me acompañan, por favor. Texto base de la predicación del día de hoy. 1 Samuel, capítulo 17, en el versículo 32. Dice así, hermanos: y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Vuelvo a repetir, nada más el versículo 32. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Hermanos, amigos, aquí tenemos a dos hombres. Uno de ellos, quien fuera el primer rey del pueblo de Israel, llamado Saúl, recuerda usted, cuando mandó al profeta Samuel para que ungiera a Saúl como el primer rey de Israel. Y también tenemos al segundo rey de Israel, que fue el rey David. De la misma manera envió al profeta Samuel para que le ungiera. Los dos llamados por Dios, los dos ungidos por el Señor, los dos apartados para su reino. Pero si usted ha leído el capítulo 17 de 1 de Samuel y todo el libro de Samuel, se va a dar cuenta que son dos personas completamente distintas, polos opuestos, diferentes en su manera de pensar, en su manera de actuar y en su manera de vivir delante de los ojos de Dios. De hecho, aquí mismo, cuando usted ve el capítulo 17, el contexto es cuando sale aquel hombre filisteo de cerca de 3 metros de altura y que empezó a retar al pueblo de Israel y específicamente al rey Saúl, porque normalmente los reyes siempre iban al frente de batalla y el filisteo retó a este Saúl o a cualquiera del pueblo de Israel para que pelearan uno a uno. ¿Recuerdan ustedes? El mismo filisteo dijo: si yo los venzo, entonces Israel va a servir a los filisteos, pero si alguno del pueblo de Israel me venciere, entonces los filisteos los van a servir. Dice la Escritura que todos estaban atemorizados, acobardados y avergonzados por este hombre de guerra que de su juventud lo había sido, llamado Goliat, cerca de 3 metros de altura. Y qué terrible, hermanos y amigos, es la cobardía, el miedo, ¿sí? Delante de todo el pueblo veían cómo temblaba Saúl, que era el rey.
Recordaba, hermanos, el testimonio de hace varios años. Recuerde usted que los países comunistas no permiten la predicación del Evangelio, son enemigos del Evangelio. Naciones como Rusia, naciones como China, como Cuba, Corea del Norte, esas naciones tienen algo en contra del Señor Jesucristo, no pueden escuchar su nombre. Aún allá en las naciones de los musulmanes no podríamos predicar ahí en una calle hablando del Señor Jesucristo sin tener problemas. Muchos hermanos los están teniendo el día de hoy. Y yo recordaba el testimonio de 40 pastores que estaban allá en Rusia, hermanos. Los 40 estaban haciendo la obra de Dios y entonces los apresaron, ¿sí? Los metieron a la cárcel. Y usted sabe, buscaron de qué manera escarmentar a todos aquellos que predicaban la palabra. Entonces decidieron a los 40 pastores llevarlos a un río congelado. Recuerde usted que en Rusia hay muchos lugares donde la nieve es tremenda, nada más hablar de Siberia, parece que menos 60 grados centígrados bajo cero. Y dice que los llevaron, hermanos, ¿sí? Los llevaron ahí, ¿no? Los pastores, pues obviamente con mucho frío, y cuando de pronto empezaron a bajar al río, cuenta el testimonio que estaban tomados de la mano y estaban cantando una alabanza. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria. Iban bajando, hermanos, ahí al río, ¿sí? Obviamente el frío empezó a hacer sus efectos y comenta el testimonio que empezaron a caer un pastor, de pronto otro, y llegó un momento determinado, hermanos, que uno de los pastores empezó a soltarse de las manos de los demás y empezó a decir: ya no soporto, ya no aguanto más, ¿sí? ¿Por qué tengo que sufrir tanto yo? Y entonces los hermanos lo agarraban porque este hombre quería salir y negar así la fe en el Señor Jesucristo. Finalmente los demás pastores le decían: no lo hagas, estás al final de tu camino, no puedes negar a Cristo en el final de tu camino. Sin embargo, este hombre dice que se zafó de las manos y finalmente salió. Comenta el testimonio que obviamente estaban los rusos, estaba el comandante, el encargado, y él veía cómo los demás estaban dando su vida, y este hombre acobardado de pronto salió. Dice que el encargado, el comandante, se acerca a ese hombre y le dice: ¿sabes qué? Eres un cobarde. Los demás están muriendo por la causa de Cristo, pero tú eres un cobarde. Comenta el testimonio, hermanos, que este hombre de pronto vio como una corona salía del pecho de ese pastor. Los que somos cristianos sabemos lo que estaba sucediendo ahí, es algo espiritual. Él veía como una corona salía de su pecho, de este hombre que estaba negando a Cristo. Y dice que el comandante le dijo: eres un cobarde, pero sabes, está bien, sal fuera, pero yo voy a entrar y voy a morir por Cristo. Ese hombre fue impactado, hermanos, por el testimonio de esos hombres que estaban dispuestos a dar su vida por causa del Señor Jesucristo. Finalmente, hermanos, murió junto con los demás cristianos. Déjeme decirle que la cobardía es tremendo. Obviamente en México, solamente en algunos lugares como en Oaxaca, en la sierra de Oaxaca, ahí muchos hermanos han sido muertos. Ahí lo que es Chiapas, de la misma manera. Nosotros aquí en Chimalhuacán o en la Ciudad de México no pasa de que la gente nos mire feo, nos haga una mala cara, nos menosprecie, nos diga retrasados, ignorantes. No pasan de insultos, hermanos, pero qué importante también es no acobardarnos. De la misma manera, testificar del Señor Jesucristo, porque no hemos, dice, sufrido contra el pecado hasta la sangre, como dice el libro de Hebreos. Pero bueno, dice la Escritura que aquí Saúl dice que estaba acobardado y de pronto un jovencito, se estima de 14 a 16 años, que tenía David, le dice: no desmaye en su corazón a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Hermosísimo, sí, hermanos. Dice que de pronto David se levanta y lo podemos ver, hermanos, ahí yendo, sí, a enfrentarse con Goliat. No confiado en su experiencia. Pues qué experiencia puede tener un niño de 14, 16 años. El mismo rey Saúl le dijo: tú eres un muchacho, te va a hacer pedazos. Él desde su juventud ha sido guerrero.
¿sí? Pero no iba en sus fuerzas, no iba a luchar, ¿sí?, con su destreza, con su sabiduría, iba en el nombre de Jehová, dice la palabra de Dios, hermanos. Y dice que la única experiencia que tenía era haber luchado con leones y también con un oso. Dice la Escritura que cuando David, el pequeñito, se acerca donde estaba Goliat, Goliat se enoja más. Dice que no hay ningún hombre, mandan a un niño aquí y le dice a David: te voy a cortar la cabeza y se la voy a dar a las aves del cielo. Y dice que David le contesta: antes bien, yo te cortaré la cabeza porque te has atrevido a ofender a los escuadrones del Dios viviente y a deshonrar, a blasfemar el nombre del Dios vivo. Amados hermanos, sabemos la historia. Dice la Escritura que se acerca, saca la onda y de pronto derriba al gigante. Qué hermoso es confiar en Dios. Qué hermoso es honrar a Dios. No importa el problema gigante, ya lo estoy aplicando, el problema gigante que de pronto pareciera que viene y nos va a derribar para hacernos pedazos. Y levantarnos en el nombre del Señor y seguir adelante, porque Jehová es nuestro refugio y porque en Él podemos confiar, hermanos, no importa la circunstancia que nosotros estemos pasando. Qué hermoso en estos tiempos ver hombre de Dios honrando a Dios, con problemas sí, con enfermedades sí, con muchas situaciones difíciles sí, pero dice la Escritura que Él es nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza. Yo le damos gracias a Dios porque nos permitió alabarlo y adorarlo. Ver a mujeres de Dios honrando a Dios. Qué impresionante las mujeres. Soy sincero, tengo tiempo caminando con Dios. Le doy gracias a Dios porque he visto a hombres realmente entregados a Jesús, pero las mujeres, hay algo en las mujeres, hermanos. Tienen una fidelidad al Señor Jesucristo impresionante. Las pueden humillar, las pueden pisotear, les pueden hacer las cosas más terribles que un ser humano cualquiera no las podría soportar. Y tú las ves y las saludas: ¿cómo está, hermana? Ay, hermano, qué hermoso es el Señor. Con una sonrisa de oreja a oreja. Soy sincero, aunque yo soy cristiano, de pronto como me sorprendo y solamente dentro de mí digo: gloria sea tu nombre, Señor, porque solamente Dios puede hacer eso en el corazón de los seres humanos. No importa el problema gigante, qué hermoso es honrar a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, de la misma manera que yo comentaba a estos pastores, déjenme comentarles lo que pasó en el Titanic. Usted sabe, sacaron hasta una película y se habla mucho de las cuestiones seculares. Déjeme decirle que Inglaterra era un país cristiano y muchos cristianos iban en ese barco, en ese Titanic. Entre ellos había un pastor. El pastor que iba en ese barco se llamaba Roberto Bateman. Así se llamaba, Roberto Bateman. Era un predicador del Evangelio. Y dice que cuando el Titanic se estaba hundiendo y las gentes se apresuraron para tomar los botes salvavidas, se dejó oír una voz dirigida a los oficiales. El capitán les dijo: sed ingleses. Era una señal muy grande, porque recuerde usted que las tradiciones de Inglaterra, los grandes caballeros, la gente muy elocuente y preparada, era muy importante. Y el capitán les decía a los oficiales: sed ingleses, o sea, recuerden a qué nación pertenecen. Pero a bordo estaba este pastor, y dice que mientras se encontraba sobre el barco que se hundía, esperando la muerte, acomodaba a las mujeres y a los niños en los salvavidas. El pastor Bateman comenzó a cantar un himno con una voz profunda y triunfante. Mientras el barco se hundía, todos cantaban. Lo que él dijo a las gentes de aquella hora suprema, cuando el temor se apoderaba de los corazones, la palidez de sus rostros, fue: sed cristianos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Sed cristianos. El hermano pastor murió cantando alabanzas junto con varios cristianos que estaban enfrentando la muerte. Hay un pasaje, hermanos y amigos, en 1 Corintios, donde el apóstol Pablo dice: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, sepulcro, tu victoria? Cristo venció la muerte, hermanos, y cuando un cristiano realmente camina conforme a la voluntad de Dios, definitivamente no hay temor a la muerte, no importa de qué manera venga. Pero, hermanos, no solamente es cantar, sino debemos encarar muchas situaciones adversas en la caminata cristiana. Déjeme decirle que muchos se acobardan, me voy a adelantar, muchos se acobardan y no entran a la vida cristiana sabiendo que es la única solución a sus vidas por cobardía.
¿Qué va a decir mi familia? ¿Qué van a pensar de mí? Tan elocuente, tan preparado, tan lleno de conocimiento. No, mis amigos se van a burlar. Y usted va a decir, bueno, a lo mejor no es así. Sí, muchas personas no se convierten por las burlas de sus amigos y el qué dirán de sus compañeros. En una ocasión yo les compartí que precisamente un hermanito está aquí. Estaba yo ahí en la puerta y recuerdan que les compartí que de pronto entró y venía riéndose. Y mis hermanos, ¿sabe por qué me río? Y le digo, no, pues no sé. Dice, es que encontré un amigo y me dijo aleluyo. Y venía pero muerto de la risa. El hermano está aquí en medio de nosotros, se puede levantar y dar testimonio de esto. A él le dio risa, pero muchos no soportan eso. Hay gente que de pronto dice, ahí viene el pastorcito, ahí viene la monjita, ahí viene el padre Amaro. Hay un hermano que le dicen el padre Amaro allá en Reynosa. Y muchos no soportan la burla, hermanos. Y por eso no se convierten. Hoy les digo de parte de Dios, sed cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, quiero decirles primeramente las características de Saúl, de la vida que no le agrada a Dios. Y una vez más, les doy la invitación para que ustedes vean cómo está su vida delante de Dios y para que vea las consecuencias que vinieron sobre la vida de Saúl. Son 7 características de Saúl, la vida que no agrada a Dios. Número 1, Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 22 y 23. Primera característica de Saúl. En 1 Samuel capítulo 10, versos 22 y 23, dice, preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová, he aquí que él está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombres arriba, era el más alto que todo el pueblo. Les explico. Samuel había ungido a este Saúl como primer rey de Israel. Entonces lo iban a presentar al pueblo, y cuando lo iban a presentar decían, ¿y dónde está Saúl? Dice que Dios les dice, está escondido. El bagaje era donde ponían las armas, hermanos, ahí las armaduras y todas, el armamento de los del pueblo de Israel, y ahí estaba este Saúl, temblando, acobardado, ¿sí? Primera de Samuel capítulo 11, versículo 11 al 13, ahí mismo. Primera de Samuel capítulo 11, versículo 11 al 13. Mire a Saúl. Aconteció que el día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías, y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó, y los que quedaron fueron dispersos, de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. El pueblo entonces dijo a Samuel, ¿quiénes son los que decían, ¿ha de reinar Saúl sobre nosotros? Danos esos hombres y los mataremos. Verso 13. Saúl dijo, no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Cuando él se escondió en el bagaje, hermanos, pues obviamente los del pueblo dijeron, ahí está, pero ¿cómo lo ponen como rey si está escondido, acobardado? Y entonces de pronto, hermanos, Saúl, dice en el verso 11, que de pronto vinieron los enemigos y se levanta Saúl y convoca al pueblo, hermanos, y hace 3 compañías de soldados y arrasan con los enemigos. Entonces los del pueblo de Israel dicen, ¿dónde están aquellos que estaban insultando a nuestro rey? ¿No? Dice, dénoslo para terminar con él. Y dice Saúl, no. Hoy Dios nos ha dado una salvación tan grande. Unas veces acobardado y otras veces muy valiente. Estamos hablando de una persona de doble ánimo, de una persona inconstante, de una persona que de pronto dice, todo contigo Dios, ahora sí Señor, vas a ver, y le hace promesas y le dice, pasan 2 semanas, 3 semanas, y de pronto todo decaído, todo desanimado, y de pronto pasa un tiempecito, y no, ahora sí Señor, y de pronto viene otra vez y ahí está, inconstante en todos sus caminos. Nunca los ves afirmados en los caminos del Señor, nunca los ves sirviendo al Señor, nunca los ves dando sus talentos a Dios, nunca los ves en el reino de Dios extendiéndolos como el Señor Jesucristo mandó en la gran comisión, id y haced discípulos a todas las naciones, porque he dejado a mi iglesia para que caminen juntos, oren juntos, prediquen juntos. Siempre los vas a ver, unas veces sí y unas veces no. Y por cierto,
siempre debilitados en la fe. El problema de estas personas de doble ánimo es que se dejan mover por sentimientos y no por la bendita palabra de Dios. El cristiano dice, así dice el Señor y lo voy a hacer. No importa si siento bonito, siento feo, no importa si me siento contento, me siento triste, así dice el Señor y es lo que voy a hacer. ¿Cuántos entienden, hermanos? Entonces, la primera característica, hermanos, de esa vida que no le agrada a Dios es las personas de doble ánimo. Y yo no dudo que en medio de nosotros haya personas que de la misma manera han hecho eso. Y de pronto desaparezcan de la escena, dejen de buscar a Dios 3 meses y de pronto les nazca la emoción y de pronto desaparecen y de pronto vuelven a desaparecer. Es importante que vean por qué este tipo de vida no le agrada a Dios. Punto número 2. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 8 y versículo 9. Primera de Samuel 13, verso 8 y verso 9. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Vamos a ver el verso 10. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Aquí, hermanos, Samuel le había dado una instrucción de parte de Dios a Saúl, y le dijo que determinado día él iba a venir para que ofrecieran el sacrificio a Dios juntos. Pero dice la Escritura que estaba el pueblo de Israel y estaba Saúl, y resulta que Samuel, hermanos, no venía, ¿no? Y entonces la gente del pueblo empezó a irse. Empezaron a dejar solo a Saúl. Y entonces Saúl de pronto se queda así, dice, ¿pero qué voy a hacer? Dice, lo siento Samuel, lo siento Señor, y ofrece el holocausto, hermanos, violando la palabra que Dios le había dicho. Cuando acaba de ofrecer el holocausto, el sacrificio al Señor, va llegando Samuel casualmente, porque se acababa de cumplir el tiempo que Dios le había establecido a través de Samuel. Y de pronto le dice Samuel, ¿pero qué hiciste? Te dije que me esperaras, porque íbamos a ofrecer el sacrificio junto. Y le dice Saúl, es que me estaban dejando solo, es que estaban desertando todos, así es que por eso ofrecí el holocausto, ¿sí? ¿Qué vemos aquí en Saúl? Quería agradar a los hombres, hermanos, y no a Dios. Tenía temor a los hombres, ¿cuántos se entienden? Por eso yo les comentaba ahorita que muchos no se convierten porque le tienen miedo a los hombres. No pueden soportar una cara fea, que les digan en su trabajo, ¿a poco también con la Biblia? ¿A poco también ya eres cristiano? ¿A poco te congregas aquí o allá? Y muchos, por temor a los hombres, hermanos, es que no se convierten. Mi familia, mis amigos, mis compañeros, mis vecinos, ¿sí? He conocido a muchos hermanos que les ponen apodos, es más que la verdad. Había un jovencito hace tiempo que salió de los grupos de AA. Dios hizo un milagro en este joven, y cuando llegaba a su casa, fíjense, era borracho, estaba en Alcohólicos Anónimos y era jovencito. Cuando llegó a su casa, convertido, salvo, justificado, empezaron, no, guarden silencio, ya llegó el pastorcito. Y empezaron a decirle el pastorcito, pero él soportó ese tipo de situaciones, pero muchos no lo soportan. Yo te digo una cosa, sí se van a burlar de ti, sí los amigos se van a alejar, sí te van a menospreciar, sí te van a humillar, te van a pisotear, ¿sí? Pero ese fue el problema de Saúl, agradar a los hombres antes que a Dios, porque la pregunta sería, ¿y Dios dónde quedó? Si alguien sufrió vergüenza y oprobio fue el Señor Jesucristo rumbo al Calvario, hermanos. Lo maldecían, lo golpeaban, de pronto le sajaban la barba, todos los soldados le decían, mira, este es el rey, y él soportó por amor a nosotros. ¿Cómo es posible que no podamos soportar por amor a Jesús, por todo lo que él hizo? ¿Cuántos entienden? Pero bueno, en este caso, hermanos, es la segunda característica, el querer agradar a los hombres en lugar de a Dios. Punto número 3. Tercera característica de Saúl. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 13 y versículo 14.
1 Samuel capítulo 13, verso 13 y 14. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Tercera característica de este Saúl es que no obedecía la palabra de Dios, no obedecía los mandamientos de Dios. Dios le había dado una instrucción, pero personalmente para este Saúl, y este Saúl la desechó, ¿sí? Y es una característica de una persona que no le agrada a Dios. ¿Cómo Dios va a poder bendecir a una persona, a un ser humano, cuando está violando constantemente los mandamientos y las leyes de Dios? No puede ser. Déjeme decirle que el camino de la bendición es la obediencia a Dios. Cuando usted ve a una persona que no obedece a Dios, muchas veces sucede lo que dice la Escritura. Dice que el hombre tuerce sus caminos y luego su corazón se irrita contra Jehová. Es decir, está haciendo lo malo, y de pronto va y dice: pero ¿por qué, Señor, esto? Y empiezan a levantarse contra Dios, sin darse cuenta que es la desobediencia a los mandamientos, a las instrucciones que Dios les ha dado. Digo, todos los que estamos aquí conocemos los 10 mandamientos de la ley de Dios. La pregunta es: ¿los has violado? Si los has desobedecido, no esperes que Dios te vaya a bendecir. ¿Cuántos entienden? Porque el camino de la bendición, hermanos, es la obediencia a la palabra de Dios. Y hoy déjeme decirle que no solamente hablamos de personas que se congregan como estamos nosotros y los que están allá afuera, personas que dicen ser cristianas, también vemos muchas veces eso. Dice la Escritura: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ahí lo dice en el libro de Hebreos capítulo 10, verso 24-25, y pareciera como que se les olvida y de pronto desaparecen y no se dan cuenta que no están poniendo por obra la palabra de Dios. Impresionante. Dice que estemos juntos, aquellos que hemos rendido nuestro corazón al Señor Jesucristo, la iglesia, el conjunto de hermanos, hombres y mujeres, caminando juntos como un cuerpo, dice la Escritura, en 1 Corintios, como un cuerpo bien coordinado. Estoy hablando a los cristianos, o a los que dicen ser cristianos. Pero en este caso, hermanos, no guardaba la palabra de Dios. Cuarta característica de este Saúl. 1 Samuel capítulo 15, versículos 22 y 23. Miren lo que dice. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Verso 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Les explico, hermanos. Dios le había mandado a este Saúl que terminara con una nación llamada los amalecitas. ¿Por qué razón Dios mandó que este Saúl terminara con los amalecitas? La respuesta lo da la Escritura. Resulta que cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, ¿recuerdan ustedes? Dice que de pronto iban en el desierto. El Señor los cubría con una nube y en la noche con una columna de fuego. Cuando ellos iban, hermanos, los amalecitas empezaron a atacar al pueblo de Israel. Pero no atacaron a los del frente, que estaban fuertes, se fueron con los débiles que estaban atrás, con los ancianos, con los niños, con las mujeres, y entonces los amalecitas atacaron al pueblo de Israel cuando Dios los sacaba de libertad. Entonces a Saúl le manda: termina con todos los de Amalek, no quiero ver a nadie. ¿Qué hizo este Saúl? Si usted ve la Escritura, dice que efectivamente fue a hacer guerra, terminó con todos, pero le perdonó la vida al rey. ¿Sí? Y dice que de pronto se trajo al rey, ¿no? Se trajo algunos animales, porque hasta Dios le dijo que los animales también se los trajo. Cuando llega Samuel, le dice: oye, ¿obedeciste lo que Dios te dijo de terminar con los amalecitas? Y dice Saúl: no, sí, como Dios dijo. Dice: bueno,
Bueno, está el rey, ¿no? Lo tenemos ahí, y Samuel le dice, ¿y qué en esos balidos que escucho yo? Esos ruidos. Dice, es que tu pueblo, ya ves cómo son, perdonaron a las vacas y a las ovejas de los amalecitas. ¿Qué nos enseña esto? Que este Saúl obedecía a medias, unas cosas sí y otras no, unas sí y otras no. ¿Cuántos entienden? Para que me entienda, hay un ejemplo que acabo de poner platicando con mi familia, se los comento. Había un familiar mío, era mi tío, yo creo no nacía, y tuvo una pelea de callejera, y en esa pelea le cortó la oreja a otra persona y lo metieron al reclusorio, hermanos. Mi abuela materna conocía a la persona que era la mera de los reclusorios. Entonces va mi abuela materna y le dice, oiga, ¿sabe qué? Mire, a un hermano de mi yerno lo metieron a la cárcel por esto y aquello. Dice, ¿qué hizo? No, pues le cortó, tuvo una pelea de pandilla. Dice, no te preocupes, yo lo saco. Comentan que llega este hombre, fue con mi mamá era la cuñada y le dice, señora, si yo le pido dinero adentro del reclusorio, no importa cuánto insista, no me dé nada, porque vamos a entrar a la cueva de Alibaba y los 40 ladrones. Así es que aunque yo le diga, no me dé nada. Comenta que llega el hombre, hermanos, ahí del reclusorio, saludan a todo el mundo, y llega con mi tío y le dice, ¿qué hiciste, muchacho? Dice, no, la verdad sí, yo fui. Y ya le explicó, hermano. Dice, ¿eso es todo? Dice, sí. Dice, ok, dice, ahorita yo te saco. Dice, si lo hubieras matado, yo te saco. Pero hay de ti, ¿sí? Si un día caes en la cárcel por robo, porque yo mismo, ¿sí?, te hundo más. ¿Qué ley tan rara? ¿Sí me entienden? Puedes matar a un ser humano, pero no vayas a robarle sus pertenencias. Entonces, unas cosas sí y otras cosas no. Y así son, hermanos, muchos como Saúl. Unas cosas supuestamente muy obedientes y Señor, mira, aquí estoy, mira, pero quieren taparle los ojos cuando están haciendo las cosas incorrectas. ¿Cuántos entienden? Hay que obedecer todo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y esa fue la situación de este Saúl, hermanos. Y me he topado con muchas personas de la misma manera. Una mentira no, jamás. Robar jamás, ¿sí? Pero ¿qué tal los enojos? ¿Y qué tal las rabietas? ¿Y qué tal que se enfurecen? ¿Y qué tal la grosería, la mala palabra? Impresionante. Unas cosas sí y otras cosas no. Ese es el problema de muchas personas que son como Saúl, y por eso Dios no los puede bendecir. Punto número 5, hermanos. Primera de Samuel, capítulo 18, verso 6 al verso 9. Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 6 al 9. Otra característica de los que no agradan a Dios. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de toda la ciudad de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1000, no le falta más que el reino. Versículo 9. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David, ¿sí? ¿Qué más vemos en este Saúl, hermanos? Una persona envidiosa, una persona celosa, una persona que se levantaba contra aquellas personas que eran bendecidas por Dios. Quería tener el primer lugar. Oigan, ¿recuerdan ustedes que acabamos de ver que Saúl estaba con el pueblo temblando y David salió y venció al gigante? Y Saúl, en lugar de ponerse contento, hermano, decir, qué hermoso lo que hizo este jovencito, ¿no? Sí. Resulta, hermanos, porque unas mujeres, ahora, en el verso 6, Manta, por favor, verso 6 o 7, fíjese, salieron las mujeres para recibir al rey Saúl, aunque estaba acobardado y temblando, era el rey, ¿sí? Nada más, pues que le compusieron, porque como David mató al gigante,
Dice, sí, Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Y de pronto Saúl escuchó eso y dijo, le está dando más preferencia que a mí. Eso ya no me gustó, ¿no? Y empezó a ver con malos ojos, empezó a hablar mal de él, empezó a levantarse completamente contra este David. Ahora, ¿qué mal había hecho este David, hermanos? Nada. Había dado una victoria grande a el pueblo de Israel, pero así hay muchas personas envidiosas. Disculpe, voy a utilizar un dicho de allá afuera: hasta lo que no come les hace daño, ¿no? Porque tiene esto, porque tiene aquello, yo también lo quiero tener, y es que este vino, y es que este reloj, y es que esto y lo otro, y no están satisfechos nunca con nada, hermanos. Quieren tener el lugar de preeminencia. Ese era un problema de este Saúl. Recuerden ustedes, la semana pasada estuvimos viendo los pecados del corazón, los pecados ocultos. Vimos cómo Caín estuvo guardando ahí cosas contra este Abel, hasta que finalmente se levantó y lo mató. Temblaba delante de este Abel, diciendo, ay, si supieras cómo te detesto. Ahí está Saúl, hermanos. Un problema profundo del corazón. Saúl trató de matar, ahorita lo vamos a ver, muchas veces a este David. David decía, oye, pero ¿qué mal hice yo? Jonatán era el hijo de Saúl, ustedes van a ver la historia. Y Jonatán dice, pues no sé qué le pasa a mi papá, pero yo estoy contigo, porque sé que Dios está contigo. Hicieron una mancuerna muy hermosa Jonatán y este David. Pero hermanos, así hay muchas personas de la misma manera, tienen pecados ocultos en el corazón. Por fuera decentes, por fuera trabajadores, pero ahí dentro del corazón, ahí está la envidia, los celos, la maldad, la soberbia, la envidia. Ahí están todas las cosas malas que los hombres no vemos, pero Dios sí ve. Hermanos, ese era un problema muy grande de este Saúl: celos y envidia. Punto número 6, sexta característica. 1 Samuel capítulo 24, versículo 4 y versículo 5. 1 Samuel capítulo 24, versículo 4 y versículo 5. Miren lo que dice. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciera. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Les explico, hermanos, este primer pasaje. Este Saúl se levantó contra este David, realmente quería matarlo, hermanos. En una ocasión dice la escritura que estaban sentados y agarró una lanza este Saúl y se la aventó, pero a dar, hermanos. Este David de pronto le esquiva y se da cuenta que Saúl quería matarlo y lo estuvo persiguiendo. En una ocasión se metió a una cueva a dormir este Saúl, y de pronto llega este David con su ejército, sus valientes, y sus valientes le dicen: mira, ahí está, ya te lo entregó Dios, tu enemigo, el que te quiere matar, Saúl el rey. Y dice que de pronto este David le dice, se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto, verso 5. Quiero un principio de una vez. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Hasta aquí. Entonces están todos dormidos, los de Saúl, él está dormido, y de pronto llega este David, y cuando está cortando nada más la orillita del manto, dice que de pronto la corta, y dice que se turbó, y finalmente lo cortó. Y dice que de pronto se va, ¿sí? Y no lo mató. Y dijo David: ¿quién va a ser inocente? ¿Sí? El que se levante contra el ungido de Jehová. Déjeme decirle que esta, incluso voy a hacer un paréntesis, es una enseñanza que utilizan en muchos lugares. No, al ungido de Jehová no te metas. No vayas a decir nada al pastor, es intocable, porque vas a tener problemas con Dios. Una parte sí, pero hay otra parte que no. Porque el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento dice que si ves a un hermano, no importa que sea líder, no importa que sea lo que sea, si ves que algo está mal, ve con él como a un padre. Ora primero, ¿sí? Ve con un padre, habla con él y dile: hermano, yo estoy viendo esto. Si el hermano se pone ahí con que ¿por qué el ungido de Jehová? Ya desde ahí te das cuenta que está re mal. Pero si, ¿sabes qué, hermano? Pues está bien, qué bueno que me lo dices. Qué bueno que alguien se preocupe por mí. ¿Sí me entienden, hermanos?
alguien que esté atento, que no tenga temor a los hombres y que diga las cosas como son. El hombre de Dios siempre va a recibir de pequeño o de grande. Pero bueno, por eso se turbó, porque era el ungido de Dios. Y David sabía, Dios lo escogió, Dios lo ungió, mandó un profeta hermosísimo llamado Samuel. ¿Y cómo yo me voy a levantar contra él si Dios está con él? Ya tendrá su problema él con el Señor. Y si tuvo problemas Saúl. Pero finalmente, hermanos, no lo mata. Capítulo 24, versículo 14 al 16. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Vean, verso 15, hermanos. Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa, y me defienda de tu mano. Le está diciendo David a Saúl. Verso 16. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. ¿Sí? Le dice: oye, ¿por qué me persigues? ¿No? Y hasta le enseña: mira, corté un pedacito de tu manto, pero yo no te voy a hacer daño. ¿Por qué me sigues a un perro muerto como yo? Y dice, cuando Saúl se da cuenta que David le perdonó la vida, empieza a llorar. Perdóname, hijo mío, no, es que esto y lo aquello. Ya. ¿Saben qué hizo Saúl después? Lo volvió a perseguir, hermanos. Y otra vez David tuvo la oportunidad de matarlo, ¿no? Y otra vez se da cuenta que le perdona la vida y otra vez vuelve a llorar: perdóname, hijo mío. Y dijo David: no, con este no se puede. Y mejor se fue, hermanos, lejos de su alcance. Y aquí lo que nos enseña es que no se arrepentía de corazón. Lloraba mucho, prometía mucho, pero no se arrepentía de corazón y no dejaba, hermanos, la maldad que había en su corazón. Y así le pasa a muchas personas. Confiesan mucho, lloran mucho y le dicen a Dios: te prometo, etcétera. Se levantan y vuelven a lo mismo. Al ratito otra vez les va mal, chocan con pared, se tropiezan, se levantan y otra vez: ahora sí, Dios mío, ahora sí, perdóname, etcétera. Se levantan y lo mismo, y así es el cuento nunca acabar. Y les puede pasar lo que a Saúl. Ahorita lo vamos a ver. Por eso es importante que tú entiendas que no puedes seguir viviendo de la misma manera que Saúl, porque puedes terminar de la misma manera. El propósito del estudio es advertirte, apercibirte, para que no sigas este camino y que realmente te des cuenta que tu vida no es recta delante de Dios y digas: sí, Señor, perdóname, he sido terrible, a nadie le he contado lo que hay en mi corazón, mis pensamientos, la maldad que hay, pero tú la conoces, perdóname. Hacer un compromiso con Él y apartarte en la práctica de ese pecado, y Dios te va a ayudar. Pero el problema de Saúl, hermanos, mucha lágrima, mucha emoción, pero no se arrepentía y volvía otra vez a lo mismo. Y el problema es que pensó que no iba a haber problema. Y sí lo hubo, hermanos, sí lo hubo. Fíjense, vamos a ver lo que le pasó. Primera de Samuel, capítulo 14, versículo 37. Punto número 7. Primera de Samuel, capítulo 14, verso 37. Es el punto número 7, hermanos. Miren, y Saúl consultó a Dios: ¿descenderé tras los filisteos? ¿Los entregarás en manos de Israel? Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Dios ya no le contestaba. Dios ya no le respondía a Saúl. Él iba como rey de Israel y le decía: Señor, mira esto, y Dios guardaba silencio. Y sí da miedo, ¿sí me entienden, hermanos? Sí da temor, porque Dios es un Dios que habla, que responde, que está atento a las oraciones de su pueblo. Y cuánto más su pueblo que había sacado de la tierra de Egipto. Él dijo que lo iba a cubrir, lo iba a proteger. ¿Cómo no iba a escuchar a su rey? Pero por tanta desobediencia y tanta maldad, Dios ya no le respondía. Y así a muchas personas, hermanos. Pues si es que no me responde, pues es que no obedeces. Pues es que no me responde, pues es que nada más quieres medio obedecer lo que tú quieres. No, pero es que pues, tienes celos y envidia. ¿Cómo te va a responder Dios? ¿Cuántos entienden, hermanos? Por eso son las consecuencias de Saúl. Ya Dios no le respondió. La única respuesta que Dios le da a una persona que está viviendo en pecado es cuando es sincera, le pide perdón y se aparta.
porque Dios conoce los corazones. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Él sabe cuando una persona está siendo sincera y se arrodilla, y Él sabe cuando la persona está fingiendo y no es sincera, y ahí Dios no puede obrar. Primera de Samuel, capítulo 28, verso 5 al verso 7. Fíjense, seguimos con Saúl, hermanos. Samuel 28, 1 Samuel 28, 5 al 7. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo, y se turbó su corazón en gran manera. Vienen los enemigos. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por los profetas. No hay palabra para ti, Saúl. Verso 7. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Como Dios ya no lo respondía, se fue con una hechicera, hermanos. Se fue con una bruja. Ahora, cuando usted vea la historia de Saúl, Saúl barrió con todos los hechiceros, porque en el libro de Deuteronomio dijo el Señor: a la hechicera no dejarás que viva. Y los reyes que caminaban con Dios, fuera todos los hechiceros. Los hechiceros sirven a Satanás, al diablo, hermanos. Son invocaciones a Satanás, los sirven a él. Entonces, termina este Saúl, Dios ya no le responde, hermanos, por su desobediencia. Y entonces dice: bueno, me voy para el otro lado. Y va con una hechicera para que le diga y le ayude con los filisteos. Qué tremendo. El que tenga oídos, oiga lo que te dice el Señor. He conocido a personas que escucharon la palabra de Dios, que escucharon la Biblia y muchos mensajes y sermones, y sabían que Cristo es el Salvador, que Dios aborrecía la idolatría. ¿Y sabes cómo terminaron? En la religión católica. Otra vez yendo a peregrinaciones y adorando una imagen que no ve, que no escucha y que no oye. Sí, los he conocido. Así como Saúl, que tenía luz, fue ungido y todo, quedó a oscuras, hermanos, por causa de su obstinación. Como pecado de rebeldía es la obstinación. Primera de Samuel, capítulo 16, versículos 22 y 23. Primera de Samuel, capítulo 16, versículos 22 y 23. Miren lo que dice. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues he hallado gracia en mis ojos. Cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. No, nada más, perdón, nada más era ese. Hermanos, dice la Escritura que este Saúl, Dios quitó su espíritu y Dios mismo mandó un espíritu malo. Estaba enloquecido, ya nadie lo podía detener. Ahí lo dice en el versículo 22, hermano. Aquí está. Cuando el espíritu malo de parte de Dios, no fue Dios mismo, le mandó un espíritu malo. Dice que mandaba llamar a Saúl, a David, que tenía el Espíritu de Dios. Y cuando David empezaba a tocar, venía el Espíritu Santo, y entonces el espíritu malo, por la unción, de pronto se iba. Y entonces sentía un poquito de alivio Saúl. Dice, y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Pero cuando se iba David, otra vez, hermanos, y de pronto la ansiedad, y de pronto todo oscuro, tinieblas, y todo confundido, terrible. Así terminó, hermanos, Saúl, enloquecido completamente por resistir la palabra del Señor. Hermanos, esto no quiere Dios para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero tienes que cambiar de actitud. Tienes que cambiar de dirección. Si tú sabes que estás viviendo de esta manera y te está describiendo, por eso Dios te está hablando. Quiero que veamos a continuación la vida de David, para que tú veas la vida abundante que Dios quiere para ti. Y qué hermoso es esto. Vamos a ver a David, hermanos, la vida que le agrada a Dios.
Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 1. Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 1. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Vean cuántos adjetivos le dan a este David, hermanos. Dice, las palabras postreras, o sea, las últimas palabras que dijo David, que fue levantado en lo alto. Es que es verdad, ahorita lo vamos a ver. Dios le daba la victoria donde quiera que iba. Y luego dice, fue levantado en alto, el ungido de Dios, el dulce cantor de Israel. Déjenme decirles que una característica de David era un hombre de alabanza, era un hombre de adoración. Le gustaba estar en la presencia de Dios. Le gustaba de pronto dejar todo, hermanos, postrarse y estar en lo secreto con Dios, porque él sabía que de ahí venía la bendición. Cuando usted vaya al libro de los Salmos, ¿sí?, la mayor parte del libro de los Salmos fueron escritos por el dulce cantor de Israel. Y el libro de los Salmos se llama las canciones. Son cánticos que realmente utilizaban música en la congregación cuando adoraban y alababan a Dios. La mayor parte fueron inspirados por el Espíritu Santo y se los dio a este David. ¿Quién no recuerda el Salmo 150? Todo lo que respire, alabe al Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Era un hombre de alabanza, era un hombre de adoración. Siempre lo veían alabando y con un cántico nuevo en su boca. Yo ya lo he compartido, hermanos. Cuando es un cristiano o una cristiana, puede tener problemas, situaciones adversas, pero siempre hay un cántico de alabanza al Señor. No entiendo, Señor, el día de hoy que cantábamos una alabanza que dice, hay muchas veces que pasan cosas que no entendemos, pero Dios está con nosotros. Todos decíamos amén, es cierto, y ya con eso nos bendice, hermanos. Déjenme decirles que este David exaltaba a Dios, alababa a Dios y glorificaba a Dios. Tan es así que cuando usted ve el libro de Crónicas, para alabar a Dios estableció una orquesta de 4,000 personas. Había cantores, había quienes tocaban instrumentos, otros nada más de pronto exaltaban trompetas, para que cuando de pronto entraran a la presencia del Señor, de pronto las trompetas se escucharan a la majestad del Señor, y de pronto los cantores, los hijos de Coré y de Asaf, y empezaban a alabar al Dios de los ejércitos, como comandados por David. 4,000 personas, una orquesta muy grande, hermanos, porque David era un hombre de alabanza y de adoración, no solamente en el templo, hermanos, de manera personal. Punto número 2, David era un hombre que amaba la palabra de Dios, hermanos. Si alguien ha leído el Salmo 119, que es el salmo más grande que viene en la Escritura, se va a dar cuenta, todos hablan de la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Hay un pasaje que dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todos los días son mi meditación. Y de pronto, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. David era un hombre que amaba la palabra de Dios, hermanos. Esta palabra. Salmo 1, hermanos, por favor, si me acompañan. En el versículo 3, Manta, por favor. Salmo 1. Desde el verso 1. Sí, vamos a ver, verso 1. El contexto para que vean, este es David. Lo primero, hermanos, comienza con una bienaventuranza. Qué dichosa es la persona que no anduvo en consejo de malos, los que no conocen a Dios, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Verso 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día. Hermanos, su delicia, qué hermoso. Jehová, y ya se queda pensando uno, y está meditando, y ya de pronto hace unas anotaciones, y ya de pronto uno se recuesta, y ahí está deleitándose en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y en su ley medita día y noche. Verso 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas,
que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Un árbol fuerte, vigoroso, estable, firme, dando fruto, su hoja no cae. Hermosísimo, hermanos. David amaba la palabra del Señor. Mire, el Salmo 119, versículo 97 y 98. Está hablando David. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Me has hecho más sabio que mis enemigos, porque tu ley, tus mandamientos están siempre conmigo. Si se da cuenta, dice que David meditaba en la palabra del Señor, en sus mandamientos, de día y de noche. La tenía, pero bien clara. Salmo 219, versículo 34. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. De corazón, no forzado. No, ay, es que... Y ahora, ya exageraron. Pues, ¿cómo creen? No, mira, y luego esto, no. La cumpliré de todo corazón. Amados hermanos, muchos tienen esa actitud, no se deleitan en la palabra de Dios. ¿Lees la palabra de Dios? ¿Te deleitas en la palabra de Dios? ¿Es tu meditación de día y de noche? ¿La escudriñas, la estudias, la meditas? De acuerdo a tu capacidad, sé que trabajas porque tienes que trabajar, sé que tienes otros compromisos, pero este es el mayor compromiso, la palabra del Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. No quiero desviarme ni a la izquierda ni a la derecha. Si no leo la palabra, ¿cómo sé si estoy bien y caminando con Dios? Por eso David, hermanos, meditaba en la palabra. Ya no escuché muchos amenes, hermanos, ahorita. ¿Es tu delicia? ¿Meditas en la palabra de día y de noche? ¿La pones por obra? Punto número 3. Déjeme decirle que en el Antiguo Testamento se habla mucho de David, se pone como ejemplo la vida de David. De hecho, dice la Escritura que tenía el corazón conforme al de Dios. Y es que en el Antiguo Testamento, hermanos, David, para sus tiempos del Antiguo Testamento, tenía mucho conocimiento doctrinal. Recuerde usted, no me canso de decirlo, Antiguo Testamento es diferente al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento ha venido el bendito Espíritu Santo dentro de nosotros, el autor de la Escritura, a revelarnos sus verdades y a darnos poder para poderla guardar. Pero en el Antiguo Testamento, hermanos, la doctrina, la revelación que tenía David era impresionante. Y quiero que veas, ¿sí?, cómo tenía mucho conocimiento doctrinal David. En Salmo 18, versículo 21, póngame atención, fíjese qué hermoso es esto. Dice David: porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. O sea, yo sé los caminos del Señor, sé lo que dice su palabra, así es que yo he guardado los caminos del Señor y no me aparté de sus caminos andando como un impío, impíamente. Guardé, pero fíjese, segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 44. Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 44. ¿Está igual? Segunda de Samuel 22, 44. Miren, hermanos, me has librado de las contiendas del pueblo, está hablando David. Me guardaste para que fuese cabeza de naciones. Pueblo que yo no conocía me servirá, está hablando David, cuando Dios lo levantó por rey y pues se cumplió esto. Pero algo muy hermoso dice: me guardaste para que fuese cabeza de naciones. O sea, está diciendo: Dios mío, tú me guardaste. Porque Dios nos guarda. ¿Cuántos dicen amén? Y yo creo que tú dices: no, sí, Dios me ha guardado. Pero déjame decirte algo muy importante: Dios te guarda, pero tú también te guardas. ¿Cuántos entienden? Y eso así es de David.
En el Salmo 18, versículo 23, subráyelo por favor, los que quieran y puedan. Salmo capítulo 18, versículo 23. Fui recto para con él y me he guardado yo de mi maldad. Dios me guarda, pero yo me guardo, porque bien que sabemos cómo somos. ¿Cuántos entienden? Tantito te deja el Señor y tú te vas como un caballito desbocado, que nadie te va a poder tener. De hecho, el día que David no se guardó de su maldad, vino de maldad en maldad y se fue como una resbaladilla, que si Dios no envía a su profeta llamado Natán, quién sabe qué hubiera pasado de este David. Porque ese día no se guardó de su maldad en el pecado de Betsabé. ¿Recuerdan ustedes? Entonces, Dios me guarda, pero yo me guardo también. Y es algo muy importante que los que estamos aquí debemos de entender. En el Salmo 66, 18, Salmo 66, 18, conocimiento doctrinal de David. Salmo 66, 18 dice: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. ¿Sí? Recuerden ustedes, Dios, cuando una persona se arrepiente y clama a Él, un corazón contento y humillado, Dios no desprecia jamás. Pero cuando una persona está teniendo comunión con Dios constante, un cristiano, pero hay iniquidad en su corazón, dice el Señor, yo no lo escucho. Cuando usted ve a Isaías capítulo 1, dice: aunque multipliques la oración, yo no voy a escuchar, tus manos están llenas de sangre. Hay muchas personas que platican ellas solas porque Dios no los escucha, porque han mirado iniquidad, la palabra iniquidad, pecado, maldad, desobediencia, ¿sí? Entonces dice: yo no los escucho. Conocimiento doctrinal, excepto que se arrepientan de corazón, y entonces Dios escucha, los perdona, los habla, los transforma, y entonces empieza una relación personal, porque Dios les ha perdonado su iniquidad. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 16 al 22. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 16 al 22. Miren, hermanos, amigos, entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Miren, ayunó, rogó y acostado en tierra, hasta el polvo David. Verso 17. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Verso 20. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó, se ungió y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová y adoró, y después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Dice la Escritura que cuando esa relación con esta Betsabé, hermanos, dice que Betsabé quedó embarazada, y entonces Dios manda al profeta Natán y hiere al niño, hermanos. Dice que se puso muy mal el pequeño, y David, cuando se entera, ¿no?, va con Dios, le empieza a rogar, ayunó, de pronto se puso ahí, humillado hasta el polvo: Señor, que no muera mi hijo, Señor, mira esto. Y muere el niño, hermanos. Dice que todos los siervos lo habían visto afligido. Cuando de pronto David los ve murmurando, dice: se me hace, y algo pasó. Dice: ya murió el niño. Y dicen los siervos: no, pues sí. Casi como diciendo: quién sabe cómo se va a poner ahorita, como loco. No, cuando le dicen: sí, ya murió, se levanta David, ¿no?, se lava la cabeza, se baña y va a la presencia de Dios y empieza a adorar. Y todos se quedan así como diciendo: pero, oye, explícanos,
¿Por qué estabas ahí tan abatido cuando el niño estaba? Pues es muy sencillo. Cuando una persona muere, ya nada se puede hacer por él, sea chiquito, sea grande. ¿Cuántos entienden? Y él dice, mientras esté vivo hay esperanza, pero si ya murió, pues ya no puedo hacer absolutamente nada. Y esa es una enseñanza doctrinal, porque de pronto hay personas que están pidiendo por los muertos, pues ya no se puede hacer nada, queridos amigos. El que escuche, que entienda. Si ya se murió, ya. Y depende cómo se haya conducido delante del Señor Jesucristo, es como va a pasar la eternidad. Pero ni una oración, ¿sí?, ya puede cambiar eso. Conocimiento doctrinal, hermanos. Uno más, nada más. Salmo 51, verso 10 y verso 11. Salmo 51, verso 10 y verso 11. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Amados hermanos, que aquí David está hablando de cuando él había pecado con esa Betsabé, recuerdan ustedes. Y entonces cuando llega Natán y le hace saber que había pecado contra Dios, inmediatamente va con Dios y empieza el Salmo 51. Y entre ellos le dice David, crea en mí un corazón limpio. Renueva, Señor, no me eches delante de ti y sobre todo, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque ya vi lo que le pasó a Saúl. Dios quitó su espíritu y quedó enloquecido Saúl. Y claro que David lo tenía, pero bien presente, hermanos. Dijo, no, con Dios no se juega, con Dios no puedo. Por favor, crea en mí un corazón limpio y no quites tu Santo Espíritu de mí. ¿Cuántos entienden, hermanos? Es bien delicado y bien peligroso, hermanos, aquellos que hemos sido perdonados, de pronto permitir que un pecado vuelva a aparecer en nuestra vida, o, como en el caso de Saúl, una práctica del pecado que ya es terrible. Punto número 4, hermanos. Cuarta característica de David. Ya vimos que era un hombre de oración, de adoración, un hombre que amaba mucho la palabra de Dios, la ponía por obra. Ahorita vimos mucho conocimiento doctrinal, muchos principios que son vigentes hasta el día de hoy a nosotros. Punto número 4, era un hombre de fe. Salmo 118, versículo 8 y versículo 9. Salmo 118, versículo 8 y versículo 9. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Mire el verso 8, hermanos. Este pasaje es el versículo que está exactamente a la mitad de las Sagradas Escrituras. Alguna vez lo compartí, como si fuera el corazón de las Escrituras. ¿Sí? Mejor es confiar en Jehová. No confíes en los hombres, porque los hombres fallan, los hombres se equivocan, los hombres caen, los hombres tropiezan, los hombres muchas veces se desvían, pero Dios nunca, hermanos. Mejor es confiar en Dios que en los hombres, porque los hombres fallan. La verdad, hermanos, muchos de los que estamos aquí, muchas veces hemos sido decepcionados por algún hombre, por alguna mujer, por alguna circunstancia, ¿no? ¿Cuántas personas por una amistad, de pronto, una mala actitud o una situación, y la amistad de tanto tiempo, hermanos, de pronto se rompe nada más por una situación como esa, llámese como se llame, porque los hombres fallan, pero Dios nunca te va a fallar. Y luego dice en el verso 9, ni en los príncipes son los que están en el liderazgo. Déjame contarle algo que no le he contado, pero lo voy a contar. En una ocasión hubo una situación en el lugar donde yo estaba y me hicieron algo que se llama concilio. Los que sepan, es que varios pastores, yo no sabía mucho de eso, varios pastores iban a ver mi situación. Entonces yo lo único que sabía era ir con Jesús, ¿no? Llorar con Él, pero me impactó mucho porque teníamos una cita en una congregación grande y yo estaba con Jesús y yo estaba llorando. Le decía, Señor, pues no permitas, la verdad, Señor, que yo te ofenda,
no permitas que yo guarde alguna cosa en mi corazón. No me preocupaba la situación, porque la verdad yo nunca había hecho nada malo, al contrario, pero sí que algo entrara en mi corazón por lo que habían hecho conmigo. Pero cuando yo iba en el camión, hermanos, Dios me dio este pasaje. Yo iba llorando y dije, ¿pero por qué? Ahorita se los explico y se los platico porque ya sé lo que pasó, pero en ese momento yo no sabía. No confíes en los príncipes, porque los príncipes se equivocan. ¿Cuántos dicen amén? El único que nunca te va a fallar va a ser Dios. Confía en Él y caerán 1000 a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, pero a ti no llegará. Pero si pones tu confianza en un hombre, ya te equivocaste. Por eso, querido amigo, querida amiga, no pongan mirar en el hombre. Aquí servimos a Cristo y aquí tenemos que mirar al Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, era un hombre de fe, hermanos. Ya nosotros vimos cómo se enfrentó al gigante, cómo de pronto salía a la batalla y cómo Dios, ahorita lo vamos a ver, le daba la victoria donde quiera que iba. Cuando usted vea el libro de los reyes, queridos amigos, muchas veces los reyes de Israel, cuando venía una nación enemiga, de pronto iban con otra nación. Oye, ustedes los asirios, ayúdenos, es que vienen los sirios contra nosotros. Ayúdanos Egipto, porque mira, vienen los sirios contra nosotros. Y ahí andaban pidiendo los hombres cuando tienen al Dios Todopoderoso, hermanos. Entonces, muy importante, hermanos, David era un hombre de fe. Los hombres fallan, Dios nunca te va a fallar. Punto número 5, hermanos. David era un hombre de guerra, estaba en la batalla, estaba en la obra, estaba luchando, estaba junto con sus hermanos luchando por la obra de Dios. Qué importante para un verdadero cristiano entender a qué nos ha llamado el Señor. Gracias a Dios que nos ha dejado hermanos y hermanas y no nos dejó caminando la caminata solo. ¿Cuántos entienden, hermanos? Hay un hermano con el cual de pronto venimos aquí y lloramos los unos a los otros. Hermano, me siento así, y el otro hermano llora también y yo estoy igual o peor que tú. Y ya de pronto vamos con otra hermana y ahí estamos todos consolándonos los unos a los otros. Bendito sea Dios porque dejó una iglesia. Y déjeme decirle que David era un hombre de guerra y siempre iba con los suyos. En 2 de Samuel, capítulo 8, versículo 13 y versículo 14. 2 de Samuel, capítulo 8, versículo 13 y versículo 14. Así ganó David fama. Cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a 18,000 edomitas en el Valle de la Sal. Y puso guarnición en Edom, por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David. Y vean, hermanos, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Dios es el que da la victoria, ¿no? Dice que en vano es que de pronto nos alistemos el caballo y todo eso, ¿sí? Dios es el que nos da la victoria. Y David, definitivamente, por su vida, ¿sí?, era un hombre de guerra, y Dios le permitió, hermanos, ver cómo avanzaba la obra de Dios. Y yo les digo, el día de hoy, aunque todavía a lo mejor estamos luchando para entregar nuestra vida al Señor, no nos dejó solos. Si usted ve y conoce a algunos hermanos y hermanas, algunos de nosotros tenemos muchos años caminando con Dios, hemos llorado, hemos sido entristecidos abundantemente, pero aquí estamos porque Dios no nos ha fallado. Bendito sea su nombre, hermanos. Punto número 6. David era un hombre que dependía de Dios para todo, cosa chica o cosa grande. 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 22 al 25. 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 22 al 25. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Bendito sea Dios, hermanos. Vienen los filisteos, y David tenía valientes impresionantes. No agarró el ejército y dijo: vámonos mis valientes. No, fue con Dios primero, hermanos. Y le dije: Señor, mira, vienen los filisteos. Dice: ok. Y Dios hace el plan.
Dice, cuando veas las balsameras, te vas a ir de este lado y todo, ¿no? Y dice la Escritura que David hizo exactamente como Dios le dijo, y Dios salió delante de David y le dio la victoria. Tú te vas a dar cuenta cuando veas la vida de David, ¿sí?, que muchas veces David iba, Señor, mira, se llevaron a nuestros hijos, a nuestras mujeres, los de Keila, van a entregárnosla, los voy a seguir. Dice, síguelos, David. Ya iba David y de pronto, caray, se me olvidó algo. ¿Me vas a dar la victoria, Señor? Sí, te los voy a entregar. Allí iba como un niño chiquito, hermanos. Él es Dios, hermanos. Tú puedes ir con Dios, nada es imposible para Él. Aquí está. Señor, mira esto. Tarde poco o tarde mucho, Dios contesta y le da la victoria a los suyos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Le da la victoria tarde que temprano. Y obviamente, hermanos, David era un hombre valiente, era un hombre de valor, era un hombre decidido, era un hombre que iba al frente. Y sus valientes eran 30, y de esos 30 había otros 3 que se llaman los 3 valientes de David, osados de una manera impresionante. Pero el mismo David, hermanos, ¿sí?, era un hombre de batalla. Querido amigo, tú que sabes que Dios te ha estado hablando, este es lo que tiene preparado Dios para ti. Déjame decirte que la vida de David fue definitivamente bendecida. Aún aquella ocasión en que cayó en pecado, él supo ir con Dios, pedirle perdón. Dios levantó su cabeza, Dios lo restauró y levantó la cabeza de David para que siguiera adelante. La diferencia entre Saúl y David es que Saúl vivía en pecado abierto, en desobediencia abierta, y David, el pecado era excepción. Él no andaba cometiendo el pecado, él no amaba el pecado, él obedecía a Dios, pase lo que pase y suceda lo que suceda. ¿Qué vas a hacer hoy? Termino con esto. David en el Antiguo Testamento es tipo y figura del Señor Jesucristo. Y déjenme decirle que si tenemos un ejemplo nosotros, gloria a Dios por David, la verdad, hay cosas que podemos imitar, pero nuestro ejemplo es Cristo, hermanos. Y si alguien era valiente, era el Señor Jesucristo. Cuando Él vino a esta tierra y tenía 30 años, Él sabía que había un enemigo que había que vencer. El diablo durante 4,000 años había hecho pedazos a todos, a los hombres de Dios como Noé, al mismo David lo hizo pecar. Y Cristo, después de que fue bautizado, inmediatamente fue al desierto a enfrentarse con Satanás, cuerpo a cuerpo, uno a uno. Y hermanos, ganó el más fuerte, ganó Cristo. Ató, dice la Escritura, al hombre fuerte, y dice que se levantó en el poder del Espíritu y vino a derramar su bendición y su gracia sobre los seres humanos que vivían en ese tiempo, y hasta el día de hoy lo sigue haciendo. Déjenme decirles que si alguien dependía del Padre Celestial, era Cristo, hermanos. Aún no se ponía el sol, era de madrugada, y este Jesús ya estaba ahí postrado. Sus discípulos de alguna manera sentían vergüenza, porque cuando se levantaban buscaban a Cristo, y decían, todo ni siquiera amanece, y lo veían de pronto a lo lejos postrado delante de su Padre Celestial. Si el Hijo de Dios, hermanos, ¿sí?, dependía de Dios para todas las cosas, ¿quiénes somos tú y yo que sí hemos pecado y que hemos hecho cosas malas delante de los ojos de Dios? Cristo nunca pecó, pero Él buscaba el rostro, como un ejemplo para ti y para mí, que del cielo es donde viene la gracia y el poder para poder vivir la vida cristiana. Además de eso, Cristo obedeció la ley. Dijo el Señor, yo no vine a anular la ley, vine a cumplirla. Coma por coma y punto por punto lo cumplió el Señor Jesucristo. La única persona, hermanos, que obedeció la ley y nunca se desvió ni a izquierda ni a derecha. Y dice el Señor que nos va a dar la gracia a nosotros para caminar por ese camino. Sí se puede guardar los mandamientos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Con la ayuda de Dios. Humanamente hablando, no podríamos, ¿sí? Además, el Señor Jesucristo era un hombre de fe, hermanos. No, en una ocasión los apóstoles veían cómo Cristo andaba de victoria en victoria, ¿no? Y de pronto le dicen, Señor, aumentanos la fe, porque vemos que tú vas, pero de verdad, fuerte. Y le dice Jesús, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, quítate, desarráigate y échate en el mar, y os obedecería. Cristo es el autor y el consumador de la fe, hermanos. Caminó por este camino y nunca se desvió. Y termino con esto, hermanos.
Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Querido hermano, querido amigo, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, no a los hombres, sino a su nombre la gloria, hermanos. Solamente en el Señor Jesucristo. Ahora, aquí este pasaje siempre me ha gustado, porque nos dice dos razones por las cuales Cristo iba con gozo en la cruz. No crean que el Señor iba diciendo, híjole, cuánto sufro, qué terrible es esto. No, iba con un gozo en su corazón, porque detrás de la cruz iba a ir al Padre otra vez, hermanos. Y número dos, porque en esa cruz iba a ganar la salvación de nuestra alma. Él sabía que hasta la última gota de su sangre tenía que ser derramada, porque era lo único que podía limpiar nuestros pecados. Sin derramamiento de sangre no hay remisión por los pecados. Y Cristo sabía que en esa cruz iba a pagar por tus pecados y por mis pecados. Ahora, nosotros, hermanos, hay padecimientos en la vida cristiana. En lo personal estoy pasando muchas situaciones. Bueno, siempre he pasado durante muchos años muchas situaciones. Muchos hermanos, hermanas están pasando por situaciones, pero terribles. Pero después de esta cruz vamos a ver a Cristo, hermanos, más pronto de lo que nos imaginamos. Número uno. Y número dos, a través de tu testimonio, de tu vida consagrada a Jesús, tú puedes ser causa de que muchos se tomen de tu manto y vengan al encuentro de su Dios. Qué importante es el testimonio cristiano. Sí, muchos se desviarán, muchos serán terribles, en muchos habla hipocresía, lo que sea, pero hay gente sincera. Hay gente que ama a Dios y ojalá tú seas uno de ellos. Cerremos nuestros ojos, hermanos. Qué bueno es David, pero qué hermoso es Cristo, hermanos. Dos tipos de vida, dos caminos. La vida de Saúl como un ejemplo de una vida triste, vacía, de una vida llena de confusión, de dudas, de temores, de miedos. Una vida de oscuridad y tinieblas, que fue capaz, después de haber conocido al Dios vivo, ir a consultar a una divina. Una persona que no guardó su corazón, sino que dejó que entrara la amargura, los celos, la envidia, el odio hacia David. Por eso dice la Escritura, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y otra vida agradable delante de Dios, el dulce cantor de Israel. Un hombre de alabanza, un hombre que se gozaba en la presencia de Dios, un hombre que buscaba su rostro continuamente. Sin Dios no puedo vivir. Un hombre que amaba su palabra, que meditaba en ella, que la ponía por obra. Un hombre de guerra,
un hombre que estaba de parte de Dios y de su reino, que caminaba con los valientes, con los que habían decidido honrar a Dios. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuántos mensajes más tendrás que escuchar para que digas es hoy? No hay necesidad de que te levantes ahí en tu lugar, tú y Dios, Dios y tú. Dios te va a ayudar. Confía en Él. No confíes en los hombres, confía en Él. A Él es al que seguimos en este lugar. Se llama Jesús. Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el Rey de la creación. Él es el soberano de los reyes de la tierra. Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Él es el Señor.